Vamos a compartir. No. Bueno, como les dije, la clase de hoy es importante, es un tema fundamental para la materia, ¿sí? Es registración de planos de mensura. ¿Qué significa registrar un plano? Bueno, significa que lo que se genera en ese plano que debe estar aprobado, va a tener vigencia en la base de datos de ARBA. O sea, si nosotros tramitamos un plano de mensura y aprobamos el plano de mensura, pero no realizamos la registración, esas parcelas que se generan en ese plano no van a tener vigencia hasta que se registre el plano, ¿sí? Entonces, es el momento de registración donde la parcela nace, ¿sí? Si no se realiza esa registración, no va a tener vigencia la mensura. Bueno, vamos a ir analizando lo que dice la normativa, ¿no es cierto? Nosotros, ahora más adelante, después yo les voy a mostrar la ley de catastro de la provincia, que es anterior a la nacional. Empezamos, digamos, por la ley nacional y después analizamos la de la provincia. Algo habíamos visto cuando vimos el análisis de parcelas, ¿sí? Habíamos visto que la Ley Nacional de Catastro fue sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en enero de 2007. De alguna manera, esta ley, como analizamos en su momento, pone digamos, ciertos lineamientos para que los catastros parcelarios de cada provincia adecúen sus leyes provinciales a esto que determina la ley de catastro. En la provincia de Buenos Aires ya estaba vigente, ¿sí? El estado parcelario, o sea, la registración de los planos en ARBA. En el artículo 1, la ley indica que los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado y constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país y forman la base del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio. Este es el artículo 1. Dice, administrarán los datos relativos a los objetos territoriales. Y entre ellos, ¿sí? Siempre aclara la ley, como lo analizamos en su momento, siempre aclara que lo deja a criterio de las leyes, que acá dice legislaciones locales. ¿Ya? Lo deja abierto a que los catastros lo definan, para no tener eso de que tenga injerencia en algo que no tiene potestad, ¿no? Porque el catastro es una actividad reservada de las provincias. En el ítem A de ese artículo, cuando habla de las finalidades, el primero que enumera es registrar la ubicación, límites, dimensiones y linderos de los inmuebles con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la posesión ejercida. Establecer el estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia conforme lo establecen nuevamente las legislaciones locales y regular el ordenamiento territorial. Bien. ¿Alguien se acuerda dónde más habla del estado parcelario? En la, capaz que es una boludez lo que voy a decir, No pero la ley 10.321 es una de las actividades reservadas que tenemos nosotros. Sí, está bien, pero no, estamos, a ver, Establecer y de las leyes que verificar. analizamos nosotros analizamos ya la ley de catastro nacional y la ley de catastro provincial. ¿En qué momento define el estado parcelario? ¿No se acuerdan?
Bueno, ahora lo vemos. Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble, ven que sigue nombrando el estado parcelario. Registrar y publicitar los objetos territoriales legales, conocer la riqueza territorial, su distribución, y sigue enumerando, ¿cierto? Bien. Esta ley también define la parcela, no sé si lo recuerdan, en el artículo 4, ¿sí? Donde dice que la parcela es la representación de la cosa inmueble, de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites, correspondiente a uno o más títulos jurídicos, o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Recuerden que hoy estamos viendo registración de planos, con lo cual, fíjense la importancia de este artículo, donde nombra que la parcela existe si está en un documento, y que a su vez ese documento se encuentra registrado en el organismo catastral. En el artículo 5, esto era lo que les preguntaba recién, luego de definir a la parcela, define los elementos esenciales y complementarios, ¿sí? Los esenciales eran la ubicación georreferenciada del inmueble, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen, las medidas lineales, angulares y de superficie, de superficie del inmueble, y los complementarios, la evaluación fiscal, sus linderos. Fíjense la frase que dice ahí al final: dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble, ¿sí? Entonces, para poder registrar un plano, para que esa parcela exista, vamos a tener que, de alguna manera, confirmar cuál es la ubicación georreferenciada del inmueble, cuáles son los límites, cuáles son las medidas lineales y angulares de superficie, cuál es el valor fiscal y cuáles son sus linderos. Si cumplimos con todos estos ítems, y además, lo que decía el artículo anterior, además registramos toda esa información en el organismo catastral, la parcela nace, existe, ¿sí? Esto significa, o sea, registrar el plano significa constituir el estado parcelario de esas parcelas, ¿sí? Luego la ley habla de que esa registración, o sea, con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse una verificación de subsistencia, siempre que hubiera caducado la vigencia. Este artículo de la ley nacional, de alguna manera, establece que esa registración tiene que tener una vigencia y que debe verificarse según lo dispongan las legislaciones locales, ¿sí? Hoy nosotros vamos a ver cómo se registra un plano, cómo se constituye por primera vez un estado parcelario sobre una parcela que está naciendo. En la clase que viene vamos a ver cómo esa registración va a tener un lapso de vigencia y qué se hace con posterioridad a esa registración, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno. La ley también establece la certificación catastral, que nosotros hasta ahora no habíamos hablado nada. En la certificación catastral, digamos, es el documento que emite Catastro y que, digamos, tiene, es el documento que tiene mayor efectos en el exterior del catastro, ¿no? Informa y denuncia la existencia de la parcela, y en particular la ley esta nacional establece que para emitir esa certificación catastral es necesario que el estado parcelario esté vigente, ¿sí? O sea, que esa registración que hicimos del plano esté vigente. Lo vamos a
a ver, en particular, cuando veamos la clase que viene, cuándo se vence y cuándo. Bueno, la ley también crea el Consejo Federal de Catastro, que esto ya lo habíamos visto. Entonces, ahí puse resumiendo. La finalidad principal de los catastros es la registración de los inmuebles, ¿sí? Dicha registración se realizará a partir de un relevamiento. En este caso, el relevamiento se realizaría con la confección del plano de mesura, ¿no es cierto? Ese relevamiento se deberá volcar en una representación cartográfica. Esa representación cartográfica es el plano, ¿sí? Surge la parcela a partir de la citada representación. Se debe cumplir con esa verificación de elementos esenciales y complementarios de las parcelas, ¿sí? Que hablábamos recién. La ubicación, la evaluación, los linderos, la referencia que tenemos de la parcela que se está generando con los títulos, ¿sí? Entonces, elementos esenciales y complementarios de la parcela de estado parcelario. Con posterioridad hay una vigencia, ¿sí?, del estado parcelario. Si esa registración se realiza en un momento y se establecen plazos que cada provincia fijará en la cantidad de años o condiciones para que eso tenga vigencia. Y puede ser que subsista ese estado parcelario o se ratifique, haya que modificarlo, ¿sí? La registración, o sea, la publicidad formal de esa registración se realiza a través del certificado catastral que emite Catastro, ¿sí? El Catastro provincial. Después vamos a ver qué es el certificado catastral. Esto otorga seguridad al momento de crear, modificar y transmitir derechos reales. Bien. Bueno, la ley provincial, al momento de definir la parcela, también establece, adecuó su artículo 5º a lo que establecía la ley nacional y son no me salen las palabras hoy. Señala cuáles son los elementos esenciales de la parcela y cuáles son los complementarios, ¿sí? Bien. En el artículo 17, bueno, en el 8º dice que el estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de aplicación, o sea, en Catastro, en ARBA, de los actos de relevamiento parcelaria y quedará perfeccionado por el asiento de sus constancias en el registro parcelario. Espérenme un segundito, espérenme. Creo que lo va a retar a Pablo. Me parece Sí. que Está Pablo hablando re fuerte y me desconcentro, me pierdo. Eso porque quiero escuchar lo que habla él. Bueno, estábamos en el artículo 8º, ¿sí? Dice, el estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de aplicación de los actos de relevamiento parcelario y quedará perfeccionado por el asiento de circunstancias en el registro parcelario y en el registro gráfico y por la incorporación de los documentos respectivos a los legajos correspondientes. En el artículo 17, el registro parcelario dice, es la serie completa y ordenada de las cédulas catastrales, confeccionadas de acuerdo con lo determinado por esta ley. Ustedes recuerden que la ley provincial tuvo vigencia en el año 92, ¿sí? En el año 92. En ese momento se crea la cédula catastral, que es
La cédula que nosotros decimos cédula catastral, ley 10.707. ¿Cuál es? Ya se las muestro. Voy a poner pantalla porque si no... ya. Ay, ¿qué hice? La cerré. Ah, no. Ahí está. ¿La ven ahí? ¿No? No, No no estás sé. compartiendo. Ah, cerré la... aquí. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, esta es la Yo cédula. veo el ah, no, listo, ya está. ¿Así? Bien. Esta es la cédula que, para los que estuvieron el miércoles, es la que hablamos que hay que confeccionar para registrar un plano o para constituir el estado parcelario, ¿sí? Esta es la cédula que se creó en el año 92 al efecto de realizar las registraciones de los planos, ¿sí? Bueno, fíjense, tenemos en el rubro 1 la identificación, en el 1 y en el 2, la identificación de la parcela. Bueno, acá esta cédula estaba usada, por eso dice partido 007, no es que la cédula se hace, según el partido donde estamos, le vamos a consignar el partido. Partida, nomenclatura catastral, circunscripción, sección, manzana. En el rubro 3, calle, o sea, ubicación entre calles, localidad y código postal. Parcela dominial. En este caso, la parcela dominial, cuando damos registración de planos, siempre vamos, acá está tachado, fíjense, acá abajo de las crucecitas dice plano. Nosotros podemos hacer la cédula según título o según plano. Hoy vamos a ver la que es según plano, ¿sí? Porque estamos registrando un plano. Entonces, descripción según plano, tendríamos que poner y tachar título y el número, la característica del plano que estamos registrando. El plano tiene que estar aprobado, ¿sí? Aprobado por mensura de tierras. Y lo registramos en ARBA a través de esta documentación que vamos a ver hoy. Designación del bien, la que surge del plano, ¿sí? Y el deslinde de las, o sea, el deslinde correspondiente a sus nuevas dimensiones, a las que estamos generando con el plano de mensura. Se va a hacer una cédula catastral por cada parcela que se genere en el plano, ¿sí? Vamos a completar este cartón con esa información. Parcela catastral, por ahora queda en blanco, lo vamos a ver la clase que viene. Restricciones, si el plano ese tuviese, por ahí puede establecer alguna restricción al dominio en alguna de las parcelas o en todas, las que estamos registrando, tendríamos que transcribir las restricciones que figuran en la carátula del plano. Dominio, el titular que figura en la carátula de la mensura, la inscripción también, planos antecedentes, y en este bordecito se coloca la nomenclatura en el sentido transversal, o sea, sería partido, circunscripción, sección, manzana, bueno, la nomenclatura que tengamos, ¿cierto? Yo ahora después les voy a mostrar cédulas ya completas, ¿sí? Al dorso de esta cédula va a ir el croquis de la parcela con la unidad rodeada de calles. O sea, si estamos registrando un plano que se generan 3 parcelas, vamos a hacer un cartón de esto por cada parcela que se está generando, ¿sí? Entonces acá va a ir el croquis de la manzana con la parcela individual, ¿sí? Infraestructura, los datos de infraestructura que tenga, los datos del destinatario con el domicilio postal, y los antecedentes de empadronamiento que serían los que, a ver, si es un plano de unificación, el antecedente de empadronamiento tributario van a ser las 2 partidas, supongan que son 2 partidas, 2 parcelas que se unifican. Bueno, esas 2 partidas van a ser el antecedente
de empadronamiento, ¿sí? Vamos a tener que determinar el valor de la tierra y el valor del edificio. El valor de la tierra lo va a aportar ARBA. Ahora después les voy a mostrar cómo se realiza. Y el valor del edificio lo determinamos nosotros a partir de las planillas de revalúo, ¿sí? Bueno, este cartón así completo, con la firma del profesional, se envía a La Plata, ¿sí? Algo que no les dije es que vamos a completar con la nomenclatura que resulta del plano, ¿no? Y en esta instancia todavía no tenemos partida que identifique esa parcela. ¿Por qué? Porque en la base de datos de ARBA va a figurar la parcela origen de ese plano, porque justamente estamos haciendo esta tramitación para que ARBA le dé de alta a las parcelas que se generan con ese plano que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros mandamos el cartón completo con la nomenclatura que resulta del plano y con el número de partida en blanco. ARBA, cuando produce la registración, le va a asignar un número de partida a esa parcela nueva, ¿sí? Porque hasta ese momento no existían, ¿sí? Bien. Después hay, solo para mostrarles, hay cédulas de pH también. Esta tiene algunos datos completos, no sé por qué tiene la nomenclatura puesta. Cédula de pH, que son formato distinto, y a ver, esto estoy complicada para poder minimizar. A ver. Tiene al dorso el anexo así, ¿sí? En la cédula de unidad funcional. Bueno, vuelvo a la presentación. Es obligatorio para el organismo catastral la registración de los actos de relevamiento parcelario a fin de que quede constituido, rectificado o verificada la subsistencia del estado parcelario de un inmueble. La registración del acto de relevamiento parcelario originará la apertura de las cédulas catastrales y de los legajos parcelarios respectivos, así como el traslado de los datos a planos para la composición del registro gráfico. Bueno, fíjense, es obligatoria la registración para que esas parcelas existan y originará la apertura. O sea, estamos viendo cómo en Catastro Provincia se actualiza ese estado parcelario a partir de esta registración y se da de alta en la base de datos, ¿sí? La documentación va a ser registrada a fin de constituir, ratificar el estado parcelario de un inmueble o para rectificar o ratificar la subsistencia de un estado parcelario ya constituido, según corresponda, constará de los siguientes elementos. Plano original del relevamiento y copia del plano original. Un informe técnico, declaración jurada de mejoras, estas son las planillas de revalúo, certificado catastral antecedente, certificado de dominio, y cédula catastral confeccionada por el agrimensor. Esto sería en un primer momento lo que establecía la ley, que luego con el decreto que reglamenta este artículo, vamos a ver cuál es la documentación que tenemos que presentar como profesionales para registrar un plano de mensura. Bueno, la cédula catastral, en el artículo 25 de la ley, se llenará mediante el asiento de breves anotaciones que consignen los siguientes datos: la nomenclatura catastral de la parcela, la ubicación del inmueble y sus linderos, los límites del inmueble en relación al título jurídico de la posesión ejercida, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble, y la característica del documento cartográfico que determine tales datos, ¿sí? Fíjense que de alguna manera ya acá tenemos los elementos esenciales. Y no sé si, no dice los linderos, no. Sí, los elementos esenciales, ¿sí? Los que enumeraba en el artículo cuando definía qué era el estado parcelario y los elementos que forman la parcela, ¿sí? En el inciso C dice los datos de inscripción del título en el registro de la propiedad inmueble y la identidad y domicilio del titular, o en su caso los del poseedor, y la radicación de juicios de usurpación sobre posición
de dominio o multiplicidad de inscripciones. D, las restricciones y permisos o concesiones administrativas. E, afectación de expropiación. F, las inscripciones de actos de arrendamientos y las referencias recíprocas con otras parcelas. G, el número de partida con el cual figura el inmueble en el organismo catastral. H, las mejoras de carácter permanente existentes en ella. O sea, nosotros en la cédula vamos a tener que indicar en el croquis la silueta de lo que está construido, ¿sí? El detalle de servicios de infraestructura. Fíjense que lo que voy diciendo son todo lo que vimos recién que estaban en la cédula, ¿sí? Las evaluaciones administrativas de que hubiera sido objeto y cualquier otra circunstancia exigida por la presente ley o sus normas reglamentarias. Bueno, miren que esto, la vigencia. Bueno, tenemos. En esta habla de la vigencia de la registración, lo vamos a analizar en la clase que viene, porque si no va a ser complicado. O sea, ustedes tienen que saber que esa registración de ese plano va a tener un plazo. Cuando veamos estado parcelario vamos a ver cuáles son esos plazos, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan que la CCP la habíamos visto en algún lado? ¿Alguien se acuerda de qué se trataba y cuándo la vimos? No se acuerdan, ¿no es cierto? Yo la vi muchas veces en las carátulas de los planos. Bien. Después, si la vi en otro lado, no me acuerdo. Bueno, nosotros lo vimos cuando vimos circular 10. ¿Se acuerdan que eran los 3 organismos que acordaron, o sea, el registro, catastro y geodesia, en ese momento, acordaron que para que geodesia apruebe, debería haber, por un lado, el informe de catastro donde asignaba nomenclatura. Por el otro, el registro que expida la certificación. Entonces geodesia se hacía de toda esa información y al momento de aprobar tenía esos informes a la vista y, digamos, el plano, porque si no pasaba que geodesia aprobaba un plano donde constaba en la carátula un propietario que ya no era más propietario, porque no se había cumplido con digamos, la intervención del registro. Entonces, la Comisión Coordinadora Permanente, ven que ahí dice, para las direcciones provinciales de catastro territorial, del registro y la dirección de geodesia. Esta era la comisión que formaban los 3 organismos, ¿sí? En el año 92, sancionaron esta resolución donde dice que la Dirección Provincial de Catastro Territorial, hoy es ARBA, no se llama más así, procederá a la registración de planos de mensura remitidos por el organismo que los apruebe, y conforme lo dispuesto en el artículo 2 del decreto, comunicará al registro de la propiedad tal circunstancia, ¿sí? Con el envío de las copias de... Entonces, nuevamente, esta comisión establece, por un lado, que los planos se van a registrar en ARBA. Hasta ese momento, en el año 92, los planos se protocolizaban en el registro de la propiedad. O sea, el trámite se terminaba con, digamos, se enviaba el plano al registro de la propiedad. A partir del año 92 se registra en ARBA, ¿sí? Entonces, dice que Catastro va a registrar los planos, que serán remitidos por el organismo que los aprueba. ¿Quién es el organismo que los aprueba? ¿Quién aprueba las mensuras? La mensura de tierra, ¿no? Bueno, ya les dije. La oficina mensura de tierras, la ex geodesia, es la que aprueba los planos de mensura, ¿sí? Y que además de que, o sea, ARBA recibe ese plano aprobado, deberá comunicar tal situación al registro de la propiedad. Entonces, de alguna manera ya tenemos los 3 organismos de nuevo interviniendo, cada uno con su asignación, ¿sí?
La cédula catastral a que hace referencia el artículo anterior Sí, será una pregunta. sí, cómo no. Vos recién dijiste como que Catastro le avisa a, o sea, que se registra el plano. ¿Sería ese formulario de comunicación o algo que vimos en legal? Exactamente, exactamente. El formulario de comunicación al Ah. registro. Ese es. Muy bien. Bueno, el artículo primero después dice, después que comunica al registro, dice, mediante el envío de una copia de las cédulas catastrales. Acá establece que le va a mandar la cédula, pero en realidad lo que se manda es el formulario de comunicación, ¿no? Correspondiente al inmueble o inmuebles que genere la mensura en cualquiera de sus variantes o modalidades, con excepción de los planos de mensura para prescribir. Bueno, entonces, está hablando de las cédulas catastrales. En el artículo segundo dice, la cédula catastral a que hace referencia al artículo anterior será establecida por la ley 10.707, será la establecida, la que recién analizamos, en el artículo 17, y confeccionada con lo que leímos recién del artículo 25, lo que establecía el artículo 25, ¿sí? Recibida la comunicación a que hace referencia el artículo segundo, la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad tomará nota de ella, informándola en lo sucesivo en toda publicidad que expida. Entonces, el plano se registra, se cumple con lo que dice la norma de la documentación que hay que enviar, entre ellos está el formulario de comunicación al registro, ese formulario ingresa al registro y el registro toma nota, se anoticia de la existencia de ese plano y en lo sucesivo cualquier publicidad que emita referida a ese inmueble lo tiene que dar a publicidad, que existe ese plano, ¿sí? Bien. En la disposición 2455 de ARBA, en este momento no era ARBA, sino que era Dirección Provincial de Catastro Territorial, a los efectos de cumplimiento de los prescriptos en la resolución anterior, que era de la resolución 1692, de fecha de 1 de diciembre de 92, establece que los planos cuya gestión se inicia en el Departamento de Propiedad Horizontal o División se van a empezar a registrar en el año 93. O sea, en el año 93 se empezaron a registrar, porque esto se sancionó en diciembre del 92, ¿no es cierto? Dice, para la registración de los planos de mensura y efectuar la constitución del estado parcelario de inmuebles involucrados, el profesional interviniente deberá presentar en el departamento zona. Departamento zona era una subdivisión dentro de lo que era catastro. La verdad no les puedo decir si existe o no. Yo me acuerdo que cada partido dentro de la provincia teníamos una zona. Por ejemplo, lo que era Bahía, Montehermoso, bueno, todos los partidos alrededor de Bahía era la zona octava. Era como una oficina que tenía varios partidos acá. No sé si eso sigue vigente, la verdad que no sabría decir. No escuché nunca más que había que dirigirse a una zona, sino que directamente nos dirigimos a ARBA. El profesional interviniente deberá presentar en el departamento zona la siguiente documentación a efectos de integrar el legajo parcelario a que alude el artículo 30 de la ley 10.707. ¿Se acuerdan cuando ustedes preguntaron sobre los documentos internos, que en el apunte nuestro, que les damos nosotros, figura un legajo que les dijimos que era un legajo, el legajo que íbamos a estudiar era el que establecía la ley 10.707, que no figura en ese apunte, porque es posterior a ese apunte es muy viejo, y habla de un legajo que yo les expliqué que era una carpetita donde estaban todos los instrumentos archivados referidos a una parcela. En este caso, este es el legajo que nosotros estudiamos, que es el de la ley 10.707, ¿sí? Que va a tener 2 copias enteladas del plano
aprobado y una copia simple. Los informes catastral y dominial. Bueno, recuerden que previo a la aprobación en mensura de tierras, nosotros tenemos que pedir un informe de dominio, ¿sí? Para que mensura de tierras lo pueda aprobar. Ese es el informe dominial que tenemos que presentar, o sea, el informe de dominio, que va a formar parte de ese legajo. El documento evaluatorio coincidente con el relevamiento de mejoras con constancia, bueno, o sea, las planillas de revalúo, ¿sí? Planilla de revalúo, ¿cuántas? ¿Cuáles? Bueno, la cantidad de juegos que corresponda para cada parcela que se genera en ese plano, ¿sí? Cédula catastral, original y copia. Cada una de las parcelas o unidades de dominio exclusivo resultantes de la mensura, ¿sí? Original y copia, o sea, una cédula por cada una de las parcelas que se genere en ese plano. Minuta de referenciación del plano